Estelar. Información inmediata. Nos acompañan ya a esta hora aquí en nuestros estudios el abogado Michel Briones, candidato a la Asamblea por Creo, y también Johanna Hinojosa, candidata a la Asamblea por el por el partido Suma. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda María del Carmen Álvarez y también Fausto Yepes. Bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar con Johanna para ver principalmente la intención de estos espacios es que la gente conozca cuál es la propuesta. Y más allá de las propuestas también, ¿qué se puede cambiar en la Asamblea Nacional? Porque nos ha dejado bastante mal sabor las asambleas recientes con la falta de calidad principalmente en las leyes. En cantidad ha habido, pero no en calidad. Johanna, bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias, María del Carmen. Para mí es un gusto estar aquí en Notimundo. Es importantísimo que dentro de la Asamblea levantemos esa legitimidad. En los últimos años se ha perdido completamente el creer en esos políticos que están representándonos en la Asamblea a través de la democracia. Para mí es importante que dentro de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las dos atribuciones principales que tiene un asambleísta son fiscalizar y legislar. Pero nos estamos olvidando de una tercera, que es representar. Es importante la representación porque a partir de la representación, del contacto directo con la ciudadanía, se puede elevar esta legitimidad y se puede empezar a pensar en promover leyes que en realidad solucionen de manera pragmática las necesidades que tiene la población. ¿Cuáles, por ejemplo, como prioridad? Por ejemplo, al sur de Quito tenemos una gran cantidad de gente sin vivienda, en el Ecuador en realidad, un déficit habitacional de un 57%. Por eso es que para mí una de las banderas más importantes que tengo dentro de esta de llegar a la Asamblea es justamente promover la vivienda social y promover a través de leyes la garantía del derecho a la vivienda, del derecho al hábitat y del derecho a la ciudad. La ley que actualmente está rigiendo para la vivienda social es la LOVIS, promulgada en el 2021, pero le falta algunos mecanismos para que se pueda efectivamente garantizar el derecho a la vivienda para la población que no tiene. Tenemos 4 de cada 10 viviendas en Ecuador tienen que ser reemplazadas, tienen que ser mejoradas, y 1 de cada 10 viviendas en Ecuador. Pero incluso para quienes accedan a vivienda social, de carácter social, requerirán de un crédito mínimo, pero la gente no tiene trabajo. Correcto, por eso para mí uno de los elementos más importantes que debe entrar dentro de la reforma de la LOVIS es justamente el mecanismo de arrendamiento social, de arrendamiento social para la población vulnerable, para aquella población que no logra tener un trabajo digno y por tanto no puede acceder a un crédito hipotecario porque tiene que cumplir ciertos requisitos, y por tanto es importante lograr mecanismos que puedan sustentar este arrendamiento social. Luego, con opción a compra, que existe el mecanismo, pero que no está implementado en Ecuador. Por tanto, esa es una de las cuestiones importantes que yo voy a hacer en la Asamblea, de fiscalizar ese mecanismo y también empezar a pensar en la compra de vivienda usada también a partir de la propiedad privada, no solo de la vivienda nueva y de proyectos habitacionales que están dentro de las periferias de todas las ciudades de Guayaquil, de Quito, vastos de ejemplos, Sociovivienda, Ciudad Bicentenario, Victoria del Sur, etcétera. Es importante pensar en nuevos mecanismos de acceso para la vivienda, sobre todo para la población vulnerable, esa población que no tiene trabajo, esa población que ha sido excluida de líneas de crédito, que ha sido excluida de un montón de recursos que el Estado debe garantizar a través de los derechos que tenemos en la Constitución. Vamos a dar paso ahora al abogado Michel Briones, candidato a la Asamblea por Creo. ¿Cuáles son, en su caso, esos proyectos, esas propuestas prioritarias que tiene en caso de llegar a la Asamblea el próximo mes de febrero? Muchísimas gracias. Hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo que acaba de mencionar Johanna es importante, pero lo urgente es trabajo. La gente necesita trabajar, porque si hay trabajo, puede tener una vivienda. Podemos tener otro tipo de cosas. Entonces, para poder nosotros mejorar como país el escenario, nosotros tenemos que entender que el Estado es el peor administrador, es pésimo administrador. Donde el Estado ha metido sus narices, seguro social, petróleo, minas, todo ha fracasado, todo está lleno de corrupción, todo está contaminado. Necesitamos dejar que sean los motores de la economía, la empresa privada, sin satanizar la empresa privada, para no hablar de privatizaciones porque es una palabra que a todo el mundo le asusta. No, abrir el espacio. Le voy a poner un ejemplo a la empresa privada. Además, no es lo mismo, ¿no? A veces se confunde el hecho de que intervenga la empresa privada a privatizar. Eso lastimosamente pasa en nuestro país. Mi querida María del Carmen, le voy a hacer una sola reflexión. Hay un decreto del 1190 que fue firmado, me parece, en los finales del gobierno del señor presidente Correa, para las concesiones. Cuando usted quiere concesionar una carretera, la que fuere, ¿sabe cuánto le demora el trámite?
18 meses. ¿Usted cree que si podemos dinamizar esos procesos y tener un proceso de concesión en 6 meses, después hacer todos los términos técnicos y las corridas financieras adecuadas, eso genera empleo? Cuando la gente tiene empleo, tiene todo, tiene alimentación, tiene salud, tiene seguridad. Por eso es que nuestros jóvenes hoy por hoy están donde están, porque la falta de oportunidades los está llevando allá. Entonces necesitamos cambiar el entorno desde lo urgente, y lo urgente es la generación de empleo. El que hemos planteado, pero en este caso, por ejemplo, en concreto el empleo, ¿cómo hacerlo? Tomando en cuenta que se ha fracasado en las últimas asambleas y hemos escuchado a muchos de los asambleístas, incluso en su momento, en funciones, hablar de esta reforma, esta gran reforma en el sector laboral. Es decir, trabajo por horas, es decir, generar un poco más de empleo, generar también facilidades para que empresarios puedan contratar gente y sin atarse a un contrato permanente, y que tampoco sea una vulneración de derechos de los trabajadores. Usted me pide el cómo. Le voy a hacer 2 ejemplos puntuales. AEA, Alianza Ecuatoriana con Ecuatoriano. ¿Cómo? Usted tiene un migrante afuera. ¿Qué le parece si ese migrante tiene un proveedor aquí? Y si nosotros damos las condiciones para que el migrante que está afuera pueda convertirse en un proveedor, un vendedor de nuestros productos, va a generar una cadena de valor importante. Esas pequeñas microsociedades van a generar un gran efecto en la economía. Un cómo. El segundo, cuando usted habla de abrir los mercados, hemos tenido fracasos como la ley no más apagones, que supuestamente iba a beneficiar al sector eléctrico para potenciarlo. Luego hubo que reformar la ley para poder, en otra económica urgente, para poder mejorar esas condiciones. Pero sigue siendo insuficiente. Y sigue siendo insuficiente, porque el cuento de que no hay energía es porque Masar está pagado, seguimos pagándole a Colombia, ¿no? Eso también es importante que la ciudadanía lo conozca. Y vamos a ver cuánto. Y llegaremos a fiscalizar esos contratitos dados a dedo. Es importante, entonces, abrir las condiciones del mercado, porque usted necesita tener seguridad jurídica. Usted que quiere poner su empresa, usted que en el mundo digital se ha convertido en una fuente. Hay gente que puede facturar 50,000, 10,000, 15,000 en Facebook, en TikTok, monetizar de una u otra manera. Entonces, si a usted le voy a poner un ejemplo, señor Fausto, ¿qué le parece a usted si yo, en vez de darle un salario básico de $460, yo le compenso eso y le pongo la canasta básica del Ecuador está en $817? ¿Qué le parece si en vez de darle eso se lo compenso y le doy, en vez de un salario básico de 460, un salario básico de 860, pero le quito los décimos? A ese tipo de reformas son las que tenemos que llegar a trabajar en la mesa, con todos los sectores productivos, sectores de trabajadores, sindicatos, sociedad civil. Tenemos que sentar a dialogar, porque tenemos que encontrar, no podemos seguir con este discurso retrógrado de hace más de 40 años de los derechos de los trabajadores. Sí, los derechos de los trabajadores son sumamente importantes, son vitales, pero hay que darles una nueva oportunidad al mundo globalizado que hoy por hoy nos domina. Y ha hablado Michelle de la seguridad jurídica, sobre todo. Joana, ¿cómo ofrecer seguridad jurídica en las condiciones en las que está todo nuestro sistema institucional en el país? La desinstitucionalización en el ámbito de la justicia, en el ámbito político, legislativo, ejecutivo, función de transparencia. Tenemos serios problemas. ¿Cómo le garantizamos seguridad jurídica a la gente? Es importante tener las reglas claras, es importante desde la Asamblea poder mantener un instrumento jurídico claro, con reglas claras, jurídicas, como a través de leyes que estén perfectamente institucionalizadas. Yo les voy a poner un caso específico en cuanto al acceso a la vivienda, que es una de mis banderas políticas, para mí urgentes, para mí necesarias, para mí las más importantes. El caso específico que es la titulación de las viviendas y en cuanto a la regularización de barrios. En el COTAD se establecen ciertos instrumentos que tienen que hacer los GATS, tienen que hacer regularizaciones masivas de barrios, tienen que inclusive tratar de dotar, digamos, de vivienda digna a estos espacios a través de títulos, a través de escrituras, pero no son únicamente necesarios. A veces los GATS se quedan cortos en este aspecto por diferentes elementos, y sobre todo porque en los códigos orgánicos, en las leyes orgánicos, el instrumento jurídico no está claro. Por eso es importante desde la legislación y también desde la fiscalización poder seguir fiscalizando, legislando en pro de la garantía de derechos. La garantía del derecho a la vivienda es imprescindible.
Todas las personas necesitamos vivienda para poder tener una vida digna. Es importante garantizar efectivamente la vivienda, y no solo basta con vivienda, también es importante garantizar a partir de una dotación de servicios dentro del espacio donde estén, desde el núcleo principal, que es un barrio, dotar de ciudad a la población. Y de ciudad significan espacios públicos dignos, significa movilidad digna, significa transporte digno, significa acceso a equipamientos barriales, equipamientos sectoriales, equipamientos urbanos dignos. ¿Y cómo dar ese esfuerzo desde la legislatura? O sea, ¿cómo funcionaría? ¿Qué propondrían ustedes? Para mí es importantísimo que dentro de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social esté clarísimo la instrumentación de los títulos de propiedad hacia la población. No se incluye dentro de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social el tema de la regularización de barrios y de los procesos que han sido institucionalizados y que son atribuciones de los GATS municipales y de los gobiernos locales. Es importantísimo incluir en esta ley justamente la titulación para procesos de regularización de barrios que estén claros, que el ordenamiento jurídico esté claro, porque a veces hay vacíos legales que no permiten que los GATS, inclusive, por ejemplo, en el lote 36, es un caso importantísimo dentro de la ciudad de Quito, en Calderón, más de 1,000 lotes que hasta la actualidad ya tienen una lucha de 25 años, ojo, que hasta la actualidad no logran tener una escritura, no logran tener una escritura que les permita a ellos poder tener una tenencia legal, una seguridad jurídica y efectivamente que se les garantice el derecho a la vivienda. ¿Y qué garantiza que no sea este proceso de regularización a las invasiones? Que eso ha ocurrido mucho y en Quito ese es uno de los grandes no tiene problemas. ningún control. Enorme. El mercado informal es enorme en Quito y por eso se ha producido diferentes elementos, barrios informales, que se han llamado informales desde muchísimo tiempo, pero hay que entender una cosa y es clarísimo, no pretendo romantizar este tema, pero es clarísimo. Mucha de la población que accede justamente al mercado informal ha sido porque ha sido engañada, por un lado, han pagado 2, 3, 4 veces el mismo predio durante diferentes años y en la actualidad ni siquiera el Estado, que a veces es dueño de ese predio público, les vuelve a cobrar a través de venta directa, porque no hay un ordenamiento jurídico claro dentro del COTAD. Por ejemplo, los GATS dicen, bueno, no hay un ordenamiento en el COTAD, por tanto no puedo hacer nada, tengo que cobrarles el valor que tiene que cobrarse, y a veces es 2, 3, 4 veces más de lo que en realidad cuesta. Por eso es importante para mí llevar esto a la Asamblea y empezar a discutirlo, empezar a discutir las reformas del COTAD, pero desde una forma integral y eficiente. Ahora, abogado Briones, justamente usted también está como candidato para el Distrito 2. ¿Qué hace? Usted está para el Distrito Norte. 1. Me habían dicho que era para el Distrito 2. Y Joana está para el sur. Y yo sur. Ya, entonces usted para su distrito, ¿qué es lo que piensa llevar? ¿Cuál es su mayor esfuerzo, su mayor proyecto, digamos, que tiene en mente realizar dentro de la Asamblea? Mire, cuando uno entra a la Asamblea, uno es asambleísta nacional. Si bien es cierto, hoy por hoy, por temas de la regularización del CNE, pues estamos en candidato por el Distrito Norte. Nosotros tenemos que legislar para los pichinchanos, para los ecuatorianos. La generación de nuestro proyecto no está enfocado solamente a la circunscripción. No estoy de candidato, va más allá. No estoy de candidato a concejal. O sea, y Joana, en el tiempo cuando ustedes estuvieron en el municipio, ¿por qué no hicieron todo lo que hicieron? Si ustedes fueron alcaldes, ustedes fueron gobierno. Así es. Ustedes estuvieron ahí. Ustedes no arreglaron los problemas que tú quieres arreglar ahorita. Entonces, me parece un poco utópico eso. Hoy por hoy, lo que hay que legislar es para los pichinchanos y para los ecuatorianos en general, generando mano dura en el tema de seguridad, la mano inteligente, donde vamos a canjear becas por armas, donde vamos a generar un mejor escenario para los pichinchanos, desde los espacios que nos permite la Constitución y la ley de legislar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted hablaba, señor Yepes, acerca de la desinstitucionalización de la Asamblea, ¿verdad? La falta de credibilidad que tienen los del país, no de solo todas de la las Asamblea. instituciones. de la función pública. En general. 100, escúchenme bien, de los candidatos a la Asamblea que están hoy por hoy quieren irse a la reelección. 100. Que tuvieron la cachaza y la sinvergüencería de hoy día presentar una acción de protección para que no los dejen sin sueldo. Hoy. Pero los 100 responden a partidos y movimientos políticos. Ok, pero eso es culpa de los Que son partidos. los que en principio nos están debiendo a los ecuatorianos. Por supuesto que sí. Por eso hay que Porque renovar. han llegado a la Asamblea a alejarse de propuestas urgentes, como usted mencionaba. Entonces, permítame Y terminar la dedicarse idea. al show. Permítame terminar la idea. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que como no hay principios y valores sólidos en los movimientos políticos, nos volvemos una suerte de mercadillo político. ¿Con cuántos llegó el señor Noboa a la Asamblea hace 2 años? Hace un añito atrás.
llegó con 11, tiene 41. ¿Y cómo los consiguió? ¿Qué les ofreció? Hay que revisar, pues, qué familiares tienen trabajando en las direcciones provinciales, en las gobernaciones. Hay que preguntar. ¿Creo es un partido sólido al momento? Permítame terminar la idea. Entonces, Creo, hoy por hoy, hizo una renovación profunda. De los 319 candidatos, nosotros tenemos 107 jóvenes, de los cuales 27 encabezan lista. Estamos apuntando a un recambio generacional. Nosotros estamos apuntando y profesionalizando a nuestros adherentes y militantes. Hemos presentado un cuadro grande de jóvenes justamente porque vemos necesario este cambio. Y con esto termino. Si el presidente vetó la ley de los camisetazos, pues téngalo por seguro que nosotros vamos a trabajar en una reforma a la ley de la función legislativa, porque sí hay que sancionar los camisetazos. Sí hay que sancionar los camisetazos. No podemos seguir llegando a la Asamblea por un movimiento político y a la vuelta de la esquina a se mitad van del con el periodo otro. se van con otro, claro, se vuelven independientes. Claro, exactamente. No, se van, Dios sabrá por qué. Ya ha pasado eso. Y muchas veces. Un punto importante a propósito de estos camisetazos. Muchos de estos se dan, Johanna, en el contexto de los procesos de fiscalización. Y allí vienen los acuerdos, los pactos de estas componendas, de estos acuerdos bajo la mesa, muchos de los que no nos enteramos, otros que se revelan ya con el tiempo, después algunas votaciones que se sabe cuando el asambleísta X se cambió de partido y sabemos ya por qué votó en ese sentido. ¿Cómo transparentar los procesos de fiscalización? Es importantísimo denotar este asunto. Para mí es importante porque, si bien es cierto, hay diferentes partidos políticos que están en la Asamblea, pero son los que representan al pueblo. Por eso hago un llamado a la población de que debemos votar con conciencia, no votar en función de las pasiones, en función de las emociones, en función de que si me cayó bien o mal este candidato. Tenemos que votar en función de que si este candidato me representa, si este candidato o candidata sabe efectivamente cuál es la problemática que yo estoy viviendo. Es verdad, los asambleístas son electos en este momento en 3 provincias, Pichincha, Manabí y Guayas, somos electos por circunscripción. Pero eso es solo un mecanismo de representación por el nivel de población que tenemos en estas 3 provincias. Cuando llegamos a la Asamblea, cuando vamos a llegar a la Asamblea, vamos a legislar en función de la problemática nacional. Pero la problemática nacional solo se soluciona o solo se legisla en función de una representación efectiva, no en función de pensar desde el escritorio, de empezar a promulgar leyes desde el escritorio y empezando a promulgar leyes en función de beneficios individuales. Por eso es que existen los camisetazos. Porque cuando se fiscaliza le topan algún interés individual, algún interés que no le conviene a esa persona, porque se está pensando en función de persona, en función de un individuo, empezar a hacer programas, a hacer planes, a hacer propuestas en función del beneficio colectivo. Se fiscaliza se fiscaliza a los rivales políticos. Exactamente, nosotros en lugar de fiscalizar a rivales políticos, en lugar de tener contiendas políticas personales, tenemos que fiscalizar problemas reales y poder plantear soluciones efectivamente pragmáticas que solucionen no a mi partido político, sino que solucionen problemas de la población, de la gente que se está muriendo de hambre, de la gente que no tiene vivienda, de la gente que le están matando, a las mujeres que nos están matando. 217 mujeres hasta el 15 de noviembre del 2024 han sido asesinadas por cuestiones de género. Eso es lo que tenemos que solucionar. No tenemos que solucionar en función de las contiendas políticas individuales que tengamos entre un partido y otro, en los camisetazos a lo mejor. Para mí lo más importante es presentar soluciones pragmáticas dentro de la Asamblea, pero sobre todo que representen las necesidades que necesitamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Además, cuando se llega al legislativo, obviamente se tiene que saber que se deben llegar a consensos para poder aprobar los proyectos que se han planteado. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, desde Creo? ¿Cómo se va a manejar el movimiento, el partido dentro de la Asamblea para llegar a esos consensos y además que sea transparente, como usted lo decía hace un momento? Mire, nosotros hemos sido claros y lo demostramos ya al país, no en una ocasión, en varias. El mismo hecho de la muerte cruzada se dio por no ceder, por no pactar con los socialcristianos y con el correísmo en aquel momento. Por eso pasó lo que pasó, por eso sucedió la muerte cruzada, porque no cedimos ante las presiones. Y si hay que hacer acuerdos, pues aquí, sobre la mesa. No hay que hacer acuerdos como en el 2017 Suma hizo y se fue, cuando entraron 33 asambleístas entraron en nuestra alianza y al mes se fueron con el gobierno, con el señor Moreno, al mes. El primer camisetazo fue el de Suma.
Entonces, hay que tener claro, sí, la representatividad es valiosa y es importante que la ciudadanía conozca quiénes somos. La transparencia está desde tu accionar y como organización política nosotros siempre hemos sido sobre la mesa y por eso nosotros estamos en una posición de sentarnos a dialogar y beneficiando siempre al país, poniendo por delante, lo hemos hecho ya siempre, no es la primera vez. Por eso nosotros no pusimos candidatos, recuerde usted, señor Fausto, nosotros no pusimos candidatos ni para presidente. En el 2023, claro. No pusimos candidatos, ¿por qué? Porque le dimos la oportunidad al pueblo ecuatoriano de que elija. Lamentablemente eligieron los mismos 100 que ya habían elegido la otra vez. Porque ya no había de dónde. Bueno, pero esa es la responsabilidad de las organizaciones políticas. Los procesos democráticos internos son importantes. Aunque parecen utópicos, son importantes. Y esa es una tarea del CNE y esa es una tarea que habrá que reformar el Código de la Democracia a profundidad absoluta porque hay demasiada letra muerta ahí. Pero ¿por qué lado se inclinarían ustedes para eventuales alianzas? Porque hay propuestas claramente opuestas y esto a propósito también de la polarización por la que atravesamos en nuestro país. Vamos a llegar a la asamblea, vamos a tener ADN por un lado, vamos a tener correístas por otro, generalmente socialcristianos en la mitad, pero ¿cuál será su línea? Claro, un poco las bancadas más fuertes. Nosotros siempre estamos en la visión de los derechos de los ciudadanos como prioridad. Buscaremos siempre el bienestar de los ecuatorianos. Nosotros hemos tenido siempre una línea clara, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la posibilidad de generar riqueza a través de las capacidades de cada uno de los ecuatorianos. Entonces, esa va a ser una de nuestras primeras líneas. De ahí, trabajar duramente, el que nos proponga trabajar de verdad por la inseguridad, por la creación de empleos, pues entonces en ese momento pues tendremos que tener una reunión de bancada, pero esas son nuestras líneas. Y lo que sí no vamos a nosotros, tenemos líneas muy marcadas y líneas muy rojas. Nosotros no queremos ni impunidad, que era algo que quería el correísmo, quería la Comisión de la Verdad para poderle bajar los juicios a Correa y que regrese. Por eso fue la muerte cruzada. Es importante que lo sepan. No vamos a pactar con eso y no vamos a pactar por lo que hemos venido viendo, toda esta maraña de corrupción que ha venido viendo de estos contratos a dedo en el último gobierno. Eso sí son líneas rojas que nosotros no vamos a tocar. Ahora, según las últimas encuestas, habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque también hay un alto número de indecisos, pero según las últimas encuestas están a la cabeza justamente quienes representan a esos partidos. Ustedes, alguno de ellos podrá llegar a ser parte del Ejecutivo, llegar a ser el presidente de la República. Ustedes van a llegar a la Asamblea ya de plano a ser oposición porque no están de acuerdo, como nos acaba de decir, con ninguno de los dos partidos, o van a poder de alguna manera ponerse de acuerdo o llegar a consensos por la gobernabilidad. Ustedes lo vivieron en carne propia, el problema que hubo entre Ejecutivo y Legislativo, no pudieron hacer nada. Justamente a nosotros no nos dejaron gobernar justamente por estos intereses partidistas que se antepusieron. ¿Cuál sería su postura ahora por parte de CREO? Nosotros, a ver, primero la percepción esta de la polarización no es tan real. Hay otras Habrá opciones, que ver, claro. Hay otras opciones que ojalá el pueblo ecuatoriano pueda, y gracias por estos espacios a estos medios de comunicación tan importantes para poder demostrarle a la ciudadanía que sí hay mejores opciones. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, cuando llegue el momento adecuado, si es que llegase a pasar ese caso al que usted hace referencia, pues tomaremos una decisión como movimiento de manera orgánica. Ahora bien, y con respecto a la lucha contra la corrupción, esta agenda de impunidad que se ha dicho que tiene uno de los partidos, de los movimientos, ¿cómo garantizar que esto no sea ya parte de la agenda de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, garantizarlo es imposible, porque al final de cuentas, si bien es cierto, son partidos que tienen una consolidación, tienen un voto duro importante, yo creo que ellos van a tener entre 35 o 38, puede llegar hasta 40 asambleas. En cuanto a casos de corrupción, todos tienen su cruz. Todos tienen su... Tenemos, diga. No, todos tienen su cruz. Ellos, nosotros no. ¿CREO no tiene su cruz? ¿No? ¿Cuál? ¿Danilo Carrera? Danilo Carrera no es de CREO, nunca fue parte del gobierno. Si todo el caso Encuentro, pero fue una persona. ¿Cuál es el caso Encuentro? Que avanzan. Pero fue una persona cercana. Caso de Flopeg, Hernán Luque. También. Pero no son de CREO. ¿Pero de qué gobierno era? Pero estamos hablando del partido.
Estamos hablando de pero ahí, ¿eso era un tema de discusión en la Asamblea o no fue un tema de discusión en la Asamblea Fue Nacional? un tema de discusión en la Asamblea porque fue una agenda inclusive. programática que se orquestó. Que del otro lado decían que había una agenda de impunidad, entonces a eso me refiero, porque ahí también vamos a tratar del un lado y del otro, todos tienen, Por eso a eso me refiero con que todos tienen su cruz. Todos tienen su cruz, pero nosotros justamente ese es uno de los factores por los cuales hemos hecho este gran recambio en toda nuestra dirigencia. Y que entre paréntesis, Hernán Luque hasta ahora no lo tenemos entre nosotros, al menos contando qué es lo que realmente pasó en Flopec. Joana, en cuanto a la fiscalización. Es importantísima, es de las atribuciones más importantes que tienen los legislativos en cualquier nivel de gobierno. ¿Cómo no caer en una u otra agenda? Pensando siempre en los intereses colectivos. Pero que no se trate de persecución tampoco. Correcto, que no se trate de una persecución individual a la persona, que se trate de entender, de fiscalizar, de saber el por qué no se garantizaron derechos a la población. Por eso es importante, y sí comparto con Michelle, es importantísimo pensar en que los que debemos llegar a la Asamblea seamos gente nueva, seamos gente intacta, seamos gente intachable, gente leal, gente comprometida, no con un partido político necesariamente, porque llegamos en función de un partido político, pero gente comprometida con el Ecuador. Mientras algunos ven por la espalda a Lazo, otros ven por la espalda a Moreno, otros ven por la espalda a Correa, a Noboa, ¿quién ve por el Ecuador? La gente que tiene que ver por el Ecuador, en este momento somos los que vamos a representar en la Asamblea los intereses colectivos. Son importantes las estructuras políticas, los movimientos. Importantísimas. Tienen que hacerse cargo también de lo suyo. Ya vimos al Partido Social Cristiano regresar a ver a otro lado cuando ocurrió lo de Pablo Muentes. Ya vemos lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Creo. Entonces creo que es importante también que estas organizaciones, Creo, Suma, entre otras, tengan estructura, sean orgánicas y poder confiar en eso, porque la gente no vota exclusivamente por Joana Hinojosa. Mucha gente no le conocerá. Ya la está conociendo seguramente, pero también vota porque, bueno, el partido Suma les genera algún tipo de confianza. No vota exclusivamente, muchos no conocerán a Michel Briones, ya lo están conociendo, pero no votarán necesariamente por usted. Las estructuras son importantes, ¿coinciden en eso? Exactamente, por eso es importantísimo lo que yo les digo, la tercera función que tiene un asambleísta, y es la de representar. La de representar efectivamente al pueblo, representar a las personas por las que nos eligen. Y en este caso yo sí hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando de pensar en gente nueva, en gente preparada académicamente, profesionalmente, pero sobre todo gente que le represente. Yo soy urbanista, tengo un doctorado en urbanismo, y yo siempre digo lo siguiente: la ciudad se conoce con los pies y los problemas también se conocen escuchando. Por eso para nosotros, tanto en el norte, en el sur, en parroquias, en cantones, todas las personas que estamos en este momento afrontando esta contienda política, es importantísimo recorrer pie a pie, palmo a palmo, saber lo que necesita la población. Yo soy una vecina más del sur, una vecina que vive atrás de nuestro querido Panecillo, atrás de que enfrenta toda esa necesidad que el sur de Quito ha sido históricamente relegado, y sé lo que necesitamos, pero necesitamos también escuchar, conocer los diferentes gremios, las diferentes necesidades, las diferentes cuestiones que enfrentan mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Para mí es importante la representación, mi querida María del Carmen. Es un movimiento fuerte, consolidado, que puede responder por quienes forman parte de las listas, y pregunto eso porque justamente, como lo decía Fausto, vemos a veces a otros movimientos o partidos políticos que de repente niegan a quien fueron muy allegados o formaron parte de esos partidos. En el caso de Suma, ¿cuál sería la respuesta? En este momento están creyendo en personas nuevas, en personas preparadas. Yo llegué hace 2 años de México estudiando un doctorado, me fui con una beca, regresé, y creo que sí puedo transformar el país gracias a Pedro José Freire y su compromiso con la ciudadanía. Él cree en mí, el partido Suma cree en mí, y estamos en este momento afrontando esta candidatura con gente nueva, preparada, como les digo, desde una voz de mujer fuerte desde el sur de Quito, que va a llegar a esa asamblea para poder luchar, pelear por las necesidades que enfrentamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Michelle, con eso cerramos, y creo que es importante también lo que decía María del Carmen, el que las estructuras políticas tengan esa responsabilidad también sobre quienes están poniéndonos al frente para que nos representen en la Asamblea Nacional. Una cosa que nos ha caracterizado como movimiento es no ser un partido de alquiler. El señor Freire tiene 5 partidos políticos. Su ambición de poder es tan grande que no sabe por quién ir. Ya mismo le queda solamente irse al RC. Ha pasado por todo. Y lo dijo públicamente, que él llega ahí no es de Suma, porque él no es de Suma. Entonces no hay ese sentimiento de empoderamiento, de formar parte de algo. Simplemente es una coyuntura ocasional, es una oportunidad. Y eso
En Creo lo hemos luchado, lo hemos trabajado. Por eso estamos en el proceso de formación de nuestros jóvenes y que la nueva camada que viene atrás, yo ya soy viejo, tengo 45 años, ya viene una camada de jóvenes atrás de 27, 28, 29, sumamente preparados, con muchas ganas, con mucho empuje. Y lo que estamos haciendo es labrando un camino para que la regeneración de nuestras estructuras pueda permitirles representar a los ciudadanos de una mejor manera, proponiéndoles los mejores candidatos. Y sobre todo con valores, ¿no?, que es tan importante hoy en día. Es lo que estamos haciendo como movimiento. Por eso sí hay una mejor opción. Las propuestas y criterios de los candidatos de la Asamblea Nacional, el abogado Michel Briones, candidato por el movimiento Creo, también Johanna Hinojosa por Suma. Las dos propuestas, las dos visiones también en algunos casos contrarias respecto de lo que debe ser la nueva Asamblea Nacional. Despedimos entonces a los candidatos. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un saludo a todos. Gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.